También vamos a grabar la sesión para los chicos que no pueden ingresar a la clase porque tienen problemas de internet. ¿Listo? Para que ellos se pongan al día. Bueno, el día de hoy vamos a seguir viendo los sistemas políticos y las formas de gobierno que ya hemos visto. Hoy debemos enviar el trabajo de la sesión pasada y esta sesión para poder enviar el trabajo completo. Lo envían completo, por favor. Y vamos a iniciar viendo un video acerca de nuestra pregunta problema, y es que por qué es importante tener conciencia política, ¿cierto? A lo largo de las clases hemos venido desarrollando la importancia de tener una conciencia política. Entonces vamos a ver un corto video de un personaje que nos gusta mucho a los profesores de sociales, porque, digamos, tiene una visión muy crítica frente a la sociedad. Entonces, les voy a compartir pantalla y ustedes me van a avisar cuando ya puedan ver la pantalla. Ya. Ya, listo. Entonces vamos a reproducir el video y van a poner atención. Me parte el alma ver gente pobre. ¿A ti no? Yo no tengo nada en contra de los pobres. De veras. Todo lo contrario. Creo que necesitan ayuda y comprensión. Y es más, estoy convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Cómo por maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. ¡Pueblos del mundo! ¿Podemos permanecer cruzados de estómagos mientras media humanidad padece apetito? ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran con esa cara? A mí me lastima ver gente pobre. No seas hipócrita. Pero Mafalda, fíjate, si es la verdad. Cuando nosotras seamos unas señoras, vamos a asociarnos a una fundación de ayuda al desvalido. Y vamos a organizar banquetes donde se comerá pavo, pollo y también lechón. Y todas esas cosas que se comen en los banquetes. Así recaudaremos fondos para poder comprar a los pobres harina, frijol, tortillas y chiles. Y todas esas porquerías que comen ellos. Susanita, ¿no te parece que vivimos en un mundo muy complicado? A mí me resulta sumamente sencillo. Es un mundo de padres e hijos. Todos los habitantes del globo son padres o hijos de alguien. Y eso es todo. Está muy bien, Susanita, pero los tiempos cambian. Hoy en día, además de ser madre, la mujer debe contribuir al progreso, hacer cosas importantes. Es cierto, tienes razón. Desde mañana mismo voy a aprender a jugar al bridge y a la canasta. ¿Y eso te parece importante? ¡Claro! ¿Acaso las señoras importantes no juegan al bridge y a la canasta? ¡Qué bruta! ¿Cómo estás, Susanita? ¿Qué me cuentas del asunto ese de los platos voladores? ¿Qué harías si de pronto apareciera uno aquí? ¿Qué harías si seres de otro planeta bajaran justamente aquí y nos quisieran llevar a su mundo? No haría nada, porque no creo que nadie viva en otro planeta, ni que nadie baje para llevarnos a ningún otro mundo. Ni creo nada de esas estupideces, ¿entiendes?
Entonces, vamos a escuchar a 4 personas y quiero que me digan, eh, ¿será que Susanita tiene conciencia política? ¿Ustedes qué creen? 4 personas, por favor, que quieran hablar. No todos al mismo tiempo, por favor. No, Pues, la verdad, yo no creo, ¿por No. qué? ¿Por qué, Pérez? ¿Fue Pérez o María? porque soy Pérez. Pérez, cuéntanos. Porque, o sea, lo que hacía, por así decirlo, por lo que ella hacía Mafalda, hacerle notar lo que, como estaba planteado el mundo, ella lo único que le importaba eran sus intereses personales y pues, la verdad, ella no creo que sepa mucho de política, porque no, ¿cómo decirlo? Mm, Bueno, el No ve caso, la realidad, no ve la realidad. exacto, ¿Cierto? eso es. ¿Quién más quiere opinar, por favor? No todos, Nidia no muerde. Juan Hola, David, profe Nidia. sí, ella nos está acompañando el día de hoy. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, hijo. ¿Cómo estás, Juan, profe? ¿Cómo Juan te ha ido? David, Juan David quiere hablar. Ahorita hablan con él. Juan David, ¿quieres hablar? Pues a mí me parece que sí tiene como conciencia política, porque se está refiriendo que eso ya sería como que, o sea, ella tiene una conciencia política, pero no muy bien desarrollada, sino una conciencia política pobre, que solo piensa como que en cosas absurdas en vez de pensar cosas totalmente que lleguen a la política. O sea, tiene una conciencia política, sí, pero pobre. Ok, interesante argumento. ¿Quién más? No todos, ahora sí les da pena, Diego. Profe, yo entré cuando ya se estaba acabando. Pero lo que viste que pudiste evidenciar, estamos hablando de la conciencia política, de que por qué es importante tener una conciencia política. De lo que viste, tú crees que Susanita es la monita, ¿no? Ella tiene una conciencia política. Yo creo que... Yo creo que no, profe. ¿Por qué? Pues yo creo que yo escuché es que como decía... Es que yo entré cuando ya decían, ay, los pobres me dan como asco, algo así, no sé. Sí, Pero no escuché más. bueno, miren chicos, lo que me encanta el argumento de Juan David, porque realmente todos tenemos una clase de conciencia política. Lo que pasa es que no la tenemos desarrollada lo suficiente. ¿Por qué? Porque realmente nosotros debemos ser conscientes del contexto en el que estamos viviendo. Y como les dije, yo no espero que ustedes defiendan a un político ni que pertenezcan a un partido político, pero que sí sean conscientes de la realidad que están teniendo, ¿sí? De que sean conscientes del contexto en el que viven y cómo pueden mejorar ese contexto y cómo pueden mejorar la sociedad. De eso se trata tener una conciencia política, de que ustedes cómo van a hacer el cambio. Ya habíamos hablado en ocasiones anteriores de que ustedes son los próximos que van a tener la responsabilidad de elegir nuestros líderes. ¿De qué forma lo van a elegir? Y Juan David lo dijo. ¿Será que tiene una conciencia pobre o rica frente a sus sucesos que pasan a su alrededor? Por eso es importante tener una conciencia política, para aprender a decidir bien y tener, digamos, claridad frente a lo que pasa en el país. Ahorita nosotros estamos viviendo una crisis social impresionante que no vivíamos hace años y que realmente el temor es ahorita qué masacre nueva va a haber y qué vamos a hacer nosotros desde nuestra postura, desde nuestro asiento, cómo vamos a cambiar eso. De eso se trata tener una conciencia política. ¿Listo? Bien, vamos ahora sí a irnos al tema de hoy. Como les dije al principio de la clase, estamos viendo los sistemas políticos, ¿cierto? Les voy a compartir pantalla y ustedes me decir cuando ya vean la pantalla para poder empezar con el tema de hoy. Hoy vamos a ver 2 sistemas de gobierno que ustedes ya uno lo conocen perfectamente, la teocracia y la monarquía. ¿Ya se ve? Sí, señora. Gracias. Bueno, vamos a empezar con la teocracia. La teocracia. Teo viene de Dios, gracia, de gobierno, ¿cierto? Entonces, su misma palabra lo dice,
Y es que la teocracia tiene que ver muchísimo con la religión, no con Dios, sino con la religión como tal, ¿listo? Entonces, la teocracia es una forma de gobierno o un sistema político en el que se detenta o va a tener el poder los sacerdotes, príncipes o reyes, quienes van a actuar como emisarios de Dios, ¿sí? Entonces, en una teocracia, el poder religioso no va a estar separado del poder del Estado, de la organización del Estado. Recordemos que siempre hemos tenido nosotros como sociedad, como ser humano, esa necesidad de organizar, ¿cierto? Pero en una teocracia no se separa el poder de la religión con el poder del gobierno, es decir, que van a ser solo uno. Así como ellos son la cabeza de la iglesia, también van a ser la cabeza del gobierno como tal. Tenemos el caso de gobiernos como Afganistán, Irán y el Vaticano, entre otros. En el caso de Irán ya lleva cerca de 30 años con esta forma de gobierno. Todavía pasa eso. Ellos se gobiernan por califatos y ellos siguen en el poder. Califatos son como familias grandes que van a seguir en el poder, no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro del gobierno como tal. ¿Cuál es el origen de las teocracias? Como ya lo he mencionado antes, siempre hemos tenido la necesidad de estar organizados de alguna manera, ¿cierto? ¿Por qué sirve organizarnos? Porque hace que vivamos en paz, permite que haya un equilibrio y permite que tengamos una vida más organizada como tal. Entonces, bajo esa premisa, el hombre también siempre ha atribuido, digamos, el hecho de ser descendiente de seres superiores, ¿cierto? Porque siempre a través de la historia hemos intentado explicar cuáles son nuestros orígenes, de dónde venimos. Bajo esta noción y ese principio de que descendemos de seres divinos, empieza el dominio de luchar por dominar al otro, ¿cierto? Entonces, bajo este estigma, se dice de que en una teocracia, Dios es el que pone al representante en su tierra para que nos gobierne, ¿cierto? Pero no solamente desde una visión judeocristiana, también va a depender de la religión como tal. Todas las religiones, digamos, son diferentes, pero va a depender mucho de la religión. Dentro de la Biblia también habla de eso, ¿cierto? De que nuestros líderes, desde que nuestros gobernantes son elegidos por Dios digamos, por algo en especial. Por algo en especial. ¿Cuáles son las características de esta teocracia? La primera es la ley religiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la principal, digamos, forma de vida de los ciudadanos, tanto de los gobernantes, va a ser determinada por dogmas. ¿Qué son dogmas? Dogmas son leyes o normas, que por ello, digamos, va a ser una premisa el bienestar espiritual que el físico para estas sociedades. ¿Listo? Muy importante es que la religión va a determinar cuáles son los quehaceres de la vida cotidiana de las personas. Pasa muchísimo, digamos, con los judíos ortodoxos, que ellos llevan una vida diaria según las escrituras, que están plasmadas según la visión de Dios como tal. Y algo muy importante que entender es que dentro de nuestra tradición, nosotros venimos de una tradición judeocristiana, ¿cierto? Y si nosotros nos ponemos a entender las leyes de la Sagrada Escritura y las comparamos con las leyes de los hombres, son muy parecidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestras bases de la Constitución, nuestras bases de la sociedad moderna, tienen que ver mucho con la religión, no la podemos apartar de todas maneras. Y si ustedes ven, digamos, un ejemplo, es pecado o es un mandamiento no matar, ¿cierto? Dentro de nuestra ley también nos castigan no matar. Entonces también no solamente pasa en una sociedad teocrática o en un sistema de gobierno teocrático, porque digamos, las escrituras o las sagradas escrituras siempre van a estar presentes en nuestras leyes como tal. Eso pasa muchísimo, no solamente en nosotros, sino en varias religiones como tal o en varias sociedades como tal. ¿Hasta aquí tienen preguntas, chicos? Bueno, sí. Poder centralizado es otra característica. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder está concentrado en un grupo de personas que son las que ejercen el control. Al contrario de la democracia, que lo vimos en la clase pasada,
que hay una división de poderes como tal. No hay una división de poderes, sino que el poder se centra en un grupo de personas. Una sola religión. Obviamente, solamente va a haber una sola religión oficial, porque recordemos que no va a ser separado el Estado o el gobierno de la religión, sino que va a ser solamente una religión y no se va a permitir el libre creencia de cultos ni la libertad de cultos, porque hay una religión que domina, ¿sí? Entonces solamente va a haber una sola religión. La siguiente es la coacción. La coacción es la forma que actúan los ciudadanos, responde el pensamiento individual de este que se desarrolla a partir de sus creencias religiosas. Nosotros tenemos la libre, digamos, la libre decisión de decidir cuáles son nuestras acciones, ¿cierto? Determinado bajo muchos factores. Pero en una sociedad teocrática, estos intereses o esa coacción o esa libertad va a ser coaccionada o va a ser limitada por la religión. ¿Por qué? Porque el Estado va a usar la religión como un mecanismo de control y de regulación del comportamiento. ¿Por qué? Porque tú, como tu fe no te va a permitir ir en contra de las leyes, ¿sí? Entonces la religión va a ser digamos, una herramienta, un instrumento para controlar a las personas de diferentes formas en una sociedad teocrática. Les doy un ejemplo. Como ustedes han visto, cómo creyentes del Islam se suicidan, ¿cierto? Pero se suicidan, digamos, como en bombas o estrellando aviones o haciendo diferentes actos que van a llevarse no solamente a ellos, sino a otros. ¿Ustedes creen, por qué creen que lo hacen? No hablen todos al tiempo. ¿Por devoción? Por devoción, muy bien, Domínguez. ¿Por qué? Porque no, es una cuestión de que bajo su visión dentro de la religión de ellos es extremista ya, pero no podemos criticar su visión de la religión. ¿Por qué? Porque desde su visión ellos van a salvar sus almas a través de esos actos, ¿sí? Eso es lo que pasa con la religión en estas sociedades teocráticas, que van a, digamos, a mandar sobre diferentes libertades individuales que tienen individuos. Eso es lo que pasa en estas sociedades teocráticas. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, sigo. Vamos a seguir con la monarquía. De esto ya tenemos mucha noción porque desde octavo estamos viendo este término y ya sabemos qué es una monarquía. La monarquía es una organización de Estado o una forma de gobierno donde su representante o donde se centra el poder es el rey o el monarca, que es transmitido hereditariamente, eso ya lo sabemos, y cuyos territorios va a ser el reinado, ¿cierto? O el rey, ¿sí? El poder solamente lo va a ejercer el rey y, digamos, su mandato va a ser exclusivamente del rey. Esta palabra de monarquía viene del griego uoko o monos, que quiere decir uno, y argei, que tiene significado de gobierno, es decir, el gobierno de uno solo. ¿Listo? También cabe destacar, o decimos de que, digamos, sinónimos del monarca, según la cultura, puede ser un kaiser, un zar o un emperador. También los podemos conocer con otros nombres. ¿Cuáles son las características de la monarquía? Primero, el poder monárquico es personal y vitalicio, es decir, que se centra en una sola persona y no puede ir más allá de esa persona. ¿Listo? No va a ir más allá de esa persona, solamente el poder lo va a tener ¿quién? El rey. El siguiente es que el título monárquico es traspasado hereditariamente, ¿sí? Es decir, que la única forma de que tú seas rey es que pertenezcas a la familia real o que pertenezcas o tengas descendencia noble. Perdón. ¿Listo? Entonces solamente tú puedes ser rey si tienes linaje de sangre del rey. El monarca encarna la identidad de su nación. Antiguamente el monarca era un símbolo de identidad. Era considerado las gracias a la identificar un solo territorio. ¿Qué quiere decir eso? Todavía pasa muchísimo eso. ¿Por qué? Porque el monarca era la representación de los principios, de la cultura, de las costumbres propias de una nación, mientras que se formaba el Estado moderno como tal. El monarca
monarca iba a representar esa noción y esa cultura como tal, y iba a unir a los pueblos que tenían esas costumbres en común, y nace el Estado moderno. Y actualmente todavía el rey va, o el monarca va a representar esas costumbres y esa noción de cultura que tiene. Tenemos el ejemplo de la monarquía inglesa, como la reina Isabel todavía representa los ideales de un inglés y todavía está presente como tal. Esos legados de que, como, digamos, uno piensa en Inglaterra e inmediatamente piensa en la reina Isabel. La religión, siempre la religión va a ir acompañada de las monarquías como tal, porque es que sucede que el monarca no solamente va a ser la cabeza del Estado o la cabeza del país, sino que el monarca también va a ser la representación de la religión en su país. Tenemos el caso, digamos, de los reyes católicos en España, tenemos a Enrique, a Luis XVI y a Luis XV en Francia, que representaban la Iglesia Católica. En Francia tenemos en Inglaterra como los reyes o las reinas representaban la Iglesia anglicana. Siempre va a ser así, siempre va a estar, digamos, legitimada. Además de que también recordemos que el rey también va a ser el representante de Dios en la tierra. Existe esta figura también, el cual también, digamos, va a haber ese vínculo entre la religión y el monarca. Identidades sociales, lo que les estaba diciendo. Así como ellos van a representar y van a presentar características únicas dependiendo del país, y ellos van a representar sus características propias de cada país, y dependiendo de cada país van a ser, digamos, diferentes. No podemos hablar que sea lo mismo. ¿Quién, por favor, pueden cerrar el micrófono? Yo no sé quién está hablando. Ya, listo, gracias. No lo mismo, no podemos comparar lo mismo los reyes de España con los reyes de Inglaterra, con los reyes de Suiza, son muy diferentes, ¿cierto? Chicos, preguntas hasta acá. ¿Todo claro? Bueno, sí. Ahora vamos a ver los tipos de monarquías, ¿listo? Los tipos de monarquías. Tenemos las monarquías teocráticas. Estas son las más antiguas que hay. ¿Por qué? Porque, como ya lo hemos visto, sostiene el poder de Dios sobre la tierra. Siempre se van a encontrar, digamos, la unión entre la iglesia y el monarca como tal. Pues él es que la religión es la que va a dar el poder, porque la va a apoyar, o la que da la abolición de que él es el representante de Dios en la tierra. Y ya lo habíamos hablado cómo sucedía en las monarquías absolutistas, de que si usted no le hacía caso al rey, pues seguramente se iba a ir al infierno. Las monarquías absolutistas, que esto lo vimos en octavo, que eran muy importantes, porque ahí fue cuando el pueblo se cansó de este tipo de gobiernos, y es que las monarquías absolutistas, solamente el monarca es el que tiene el poder se centra en una sola persona, y ya hemos mencionado que cuando el poder se centra en una persona es cuando empieza a haber un desequilibrio y empieza a haber una injusticia frente al gobierno como tal. El poder lo posee únicamente el rey y es exclusivamente del rey. Las monarquías parlamentarias, un parlamento, lo que nosotros conocemos en Colombia como un congreso, ¿sí? Entonces, el monarca va a ser un tipo de poder simbólico, realmente no tiene poder sobre las funciones ejecutivas, judiciales ni legislativas, sino que va a ser una representación más de la cultura como tal. Realmente el poder se centra en el parlamento, quienes son los que toman las decisiones del país como tal. Tenemos el caso de España, que es una monarquía parlamentaria. Las monarquías constitucionales. Las constituciones se hicieron con dos fines. Con el fin de limitar el poder del rey. ¿Listo? Con eso se hizo las monarquías, con la constitución, con el fin de limitar el poder en una sola persona. Entonces el poder no va a recaer frente al rey, sino va a recaer frente a la constitución, porque el rey no puede pasar por encima de la constitución. La monarquía constitucional, por lo general, va a ir también determinada por el Congreso o por el Parlamento como tal, quienes que son los que van a tomar las decisiones. Es parecido a la monarquía parlamentaria en el sentido de que las decisiones las van a tomar los parlamentos, y ellos van a tomar unas cuestiones más de símbolos, de cultura como tal.
En el caso de Inglaterra, que es una monarquía constitucional, yo ya les había contado que si les toman decisión o si les llaman a la reina a tomarle consejo, pero ella no tiene ninguna clase de poder, ella no toma las decisiones como tal, pero sí interviene y tiene demasiada influencia. Y por último tenemos las monarquías selectivas, que aunque no lo crean, existe las monarquías siempre decimos son hereditarias, pero hay una monarquía que es donde pueden elegir a su monarca. ¿Qué puede ser? ¿Quién? Podemos encontrar en Roma, en Grecia, en Suiza también pasa, que son elegidos monarcas cada cierto periodo de tiempo, pero es elegidos de la misma familia y el pueblo, digamos, elige a su monarca como tal. Preguntas hasta acá, chicos. ¿No? Bueno, importantísimo hablar sobre que siempre lo de la conciencia política, recuerden que es una cuestión de desarrollar, creo que llegamos a la conclusión gracias a los argumentos de Juan David. Recuerden que deben enviar el trabajo hoy con lo de la sesión anterior, ¿listo? Lo enviamos el día de hoy. Por favor, no voy a llamar lista, pero como los estoy grabando, ahorita miro el video, quiénes son los que están presentes y quiénes son los que tienen la cámara activada, ¿listo? Profe, Señor. qué pena interrumpirte. Esto Tranquilo. es que Daniel Torres no pudo, tenía problemas de internet y no pudo estar en la clase. Sí, señor, tranquilo. ¿Tienen alguna pregunta frente al tema o sobre la actividad? ¿No? Ahora sí, ¿A qué hora va a entregarla, profe? o les voy a dar plazo hoy hasta la 1:30, ¿listo? Igual está El de súper la clase fácil. pasada. Con el de la clase pasada, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Señor Jiménez. ¿Me puedes mostrar otra de las características de la TO? Mira, estamos grabando la clase, entonces ahorita miras el video bueno. otra vez, ¿listo? Para que puedas anotarla bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces creo que la profe Nidia los quiere saludar.